En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio a Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer respondió: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. Señor, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacarla, ya que veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos porque tú nos has contado, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Este es el Evangelio de Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a referirnos a este pasaje. La iglesia permite cortar el pedazo, o sea, no leer el pedazo donde Jesús le pregunta a la mujer, ¿sí?, que vaya a traer al marido, y ella le contesta que ¿cuál? Porque ella ha tenido 5 maridos y el con el que vive no es su marido. No importa, ustedes se conocen ese pasaje de memoria. Pero quiero referirme un poco a esto, porque la pregunta clave es: ¿habrá una experiencia más vital y cotidiana que la de tener sed y el agua?
La liturgia esta de hoy nos presenta la fuerza vital de la fe a través de estas imágenes, estas que se marcan en el camino de la catequesis de Cuaresma, ¿sí? Que busca prepararnos, ¿para qué? Para renovar la alegría del bautismo el día de la resurrección, el día de Pascua. Recuerden que después de las tentaciones de Jesús en el desierto, que nos presentaba el primer domingo de Cuaresma, las tentaciones, y la transfiguración que estudiamos el domingo pasado, discutimos algo sobre el domingo pasado sobre ello, hoy comenzamos los pasajes que se llaman bautismales y que permanecerán hasta el quinto domingo de Cuaresma. Las lecturas de hoy se centran en ¿qué? En el simbolismo del agua y de la sed. La primera lectura del Éxodo habla y se repite en el Salmo 90, y que es 94 creo. En el Salmo 94 sí se repite, me lo sé de memoria porque lo recitamos en nuestro breviario diariamente. En el Salmo 94 lo reafirma la palabra sobre esa fe de Abraham, que pide que sea la fe nuestra, cuando los judíos lo trataban de agredir y demás y me insultaban porque los había sacado de la tierra de Israel a caminar por el desierto. Obviamente, un desierto, ya lo habíamos tratado en las tentaciones, es árido, pero es un lugar de soledad también, ¿no? Y ahí es donde muchos de nosotros en los desiertos es cuando acudimos de veras al Señor, en los desiertos de nuestra vida. Pues los judíos en ese momento ofendieron al Señor también y agredieron a Moisés, y el Señor lo dijo claramente: vete a la roca de Oreb, porque debía ser famosa la roca de Oreb, ¿no? Y haz lo que hiciste con tu báculo, golpea la roca que hiciste anteriormente. Y así fue, y de allí salió el agua que le dio de beber a los judíos por mucho tiempo. Y la fe es importante en estos momentos, y hay que, con esa fe, que tener presente todo lo que vamos a decir, porque San Pablo simplemente nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Ya lo hemos tratado. Si no tenemos esa fe, esa creencia, ese encuentro, como yo digo, con ese yo, y podemos responder a él, que es para mí la fe real, ¿sí? No estamos haciendo nada, ¿sí? Porque Jesús es y será siempre la verdadera agua viva, viva, que alimenta y da y sacia la sed interior nuestra y de nuestro propio espíritu. Y aunque el Evangelio de hoy es grande y rico realmente en todo su contenido, porque se desprenden de él muchísimos mensajes, pero vamos a tratar de centrarnos en el tema de la sed y la conversión, porque es lo que yo creo que es importante destacar muchísimo en esta lectura. Yo recuerdo mucho que hace ya muchísimos años, algo así como 39 creo yo ya, ¿sí? Que tuvimos oportunidad de escuchar a un seminarista en Bogotá, en esas asambleas que hacíamos los viernes de oración en el Minuto de Dios, hablar sobre este pasaje de la Samaritana en una forma preciosa, realmente interesante, que me dio una claridad sobre todo eso, y eso es lo que voy a tratar de transmitirles, que curiosamente encontré aparentemente otra persona que tiene la misma explicación o muy similar mientras preparaba esto, porque yo quería ya en mis años, que se me olvidan cosas, refrescar un poquito la memoria de aquel día. Y vamos a ver
que la típica sed de agua material, todos las tenemos. ¿Qué pasa aquí? Jesús la tuvo. Jesús se acerca al pozo a pedir agua a esta niña, a esta señora, a esta muchacha, yo qué sé, sí, samaritana. ¿Por qué? Porque estaba cansado y tenía sed, venía de caminar mucho. Igual que sus discípulos. Y ella había ido a ese mismo pozo a hacer exactamente lo mismo, a llenar el cántaro para saciar su sed y las de su casa. Un común fin en este momento, en ese pasaje, en ese pedacito de la lectura. Saciar la sed material, la sed corporal. Pero vamos a ver adelante de eso, en la narración, cómo Jesús, que es importantísimo, tiene sed de salvar al hombre. A nosotros, pues esto se está desprendiendo, pero vamos a ponerlo bien. Eso. No solo al judío, sino a todos aquellos que escuchan su palabra y se ve claramente porque esta mujer no es judía, es samaritana, y él va a empezar el proceso de conversión y salvación con ella a través del diálogo. O sea, que existe y reconoce Jesús para poder hacerlo, que todos tenemos otra sed que se llama sed espiritual. Es decir, tenemos dos tipos de sed, ambas conjuntamente viven en nosotros. Ahora, hay otro detalle interesante. Esta mujer es una mujer que no tiene nombre. ¿Se dan cuenta? Simplemente la samaritana. No Eva, ni María, qué sé yo. Una mujer sin nombre, samaritana. ¿Qué quiere decir? Que nos representa a todos y a cada uno de nosotros en este pasaje del Evangelio. Es hermoso eso. Físicamente tiene sed. Curiosamente vino a mediodía a buscar sed. ¿Por qué a mediodía? ¿Qué sucede a mediodía? Pues la costumbre es que estemos en la mesa, en el almuerzo, comiendo. O sea, poca gente está a esa hora en las calles de Samaria, de Sicar en este caso, con un sol calcinante, paseando o caminando o buscando algo. Ella sale a esa hora en que poca gente está afuera para que no la vean. ¿Por qué? Porque es consciente y se avergüenza de lo que ha hecho en su vida. Esa es la verdad. Por eso sale, por eso lo dice el Evangelio. Y por eso muchos de nosotros pasamos a veces en esos casos que no queremos ver a nadie ni hacer ningún tipo de presencia pública, como lo está haciendo esta mujer samaritana sin nombre. Y aquí resulta que estaba desesperadamente sedienta de saciar su sed, pero es también su sed espiritual la que la lleva a salir a mediodía, a esconderse de los demás, pero a buscar el agua que le sacia su sed corporal. Pero la espiritual es una sed interior. ¿Qué podía haber sido esa sed para ella y para nosotros? Es la pregunta. Sabemos ya que en ella es la avergonzarse, lo que emitió el Evangelio, de haber tenido 5 maridos, vaya clase de señora, o la dejaron por algo, o ella los dejó por algo, no sé,
Y entonces resolvió rejuntarse con otro que no supiera a su marido, con un pecado mucho más serio en esos tiempos. Pero lo hizo y por eso se avergüenza. Regresemos brevemente al Éxodo. Los israelitas tenían también sed, ¿ok? Y preguntaron, ¿está el Señor en medio de nosotros o no? Si lo quiera ver, está en Éxodo 17, versículo 7. ¿Y por qué hacen esa pregunta? Si ni siquiera había agua. Estamos en la misma barca. Ellos estaban dudando de Dios y por eso tenían también sed espiritual. Estamos en la misma barca, punto. Pueden ser situaciones y condiciones diferentes, pero estamos, el hombre moderno, como hoy, lo que vivimos nosotros, resulta que la misma tecnología lo ha vuelto un hombre insatisfecho. Miren qué curioso es eso. Cada día, eso escribo, se crean tantas necesidades ficticias que nos presentan como metas necesarias si queremos estar a la moda o incluso subsistir. Bien conocen las necesidades los publicistas o responsables de mercadeo y nos intoxican con mensajes por televisión y hoy día inclusive por medios de comunicación sociales, para llenarnos más de necesidades e insatisfacciones, de sed, de cosas. Nada logra colmar esa sed porque hay algo nuevo todos los días. Experimentamos y vemos y somos testigos de personas que son discriminadas, marginadas, abusadas, explotadas, saqueadas, destrozadas, gente rota, gente que está rota, muchísima gente. Gente que está dividida, ¿por qué? Porque a eso la ha llevado esa sed de cosas nuevas. Sed de cosas nuevas, que nunca se va a calmar. Como Moisés nos preguntamos también qué podemos hacer. Y mientras tanto, esa gente pregunta, ¿está el Señor en medio de nosotros para mitigar esta desesperación, esta angustia, esta soledad, este saqueo que tenemos? Y la respuesta del Señor siempre es, ahí estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, como le dijo a Moisés. Y leemos esas mismas palabras, si no cayeron en cuenta, en el Evangelio de San Juan, en el versículo 6 de ese capítulo 4 que estamos leyendo. Dice, Jesús se sentó junto al pozo. Era alrededor del mediodía. Era alrededor del mediodía. Ahí está la respuesta también. Queridos hermanos y hermanas, de verdad, la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, nos dice Pablo en la lectura. El Espíritu de Dios, del que hemos venido hablando tanto, ¿sí? Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha salvado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios demuestra su amor en nosotros en este tiempo, todavía pecadores, porque Cristo murió con nosotros. Hoy Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros, como le preguntó a la mujer de Samaria, dame de beber. Eso tiene sus memorias, como decimos. ¿Estamos listos para compartir nuestra sed interior con Él? Para dejarlo estar ahí, morar con nosotros y compartir esa sed interior. Ojo, que puede calmarla, como se la ha calmado a la samaritana. Si conocieras el don de Dios, dice, hubieras preguntado y Él te hubiera dado agua viva. Esa es la agua
el agua sacia nuestra sed espiritual. Cuando compartimos con Él nuestra sed interior, como la mujer samaritana, experimentamos el don de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu dentro de nosotros y su agua viva para la vida eterna. Amén. ¿Qué dice? Eso es lo que experimentamos. San Juan nos dio en el Evangelio por boca de Jesús y nos dice, se acerca la hora y ya está aquí cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso somos nosotros. El Padre busca a esas personas, a nosotros. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. En verdad. Necesitamos adorarlo así. Cuando Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y soy agua viva que te llevará a la vida eterna. Ese es nuestro camino, esa es nuestra verdad, esa es nuestra vida. La mujer samaritana sin nombre experimentó a Jesús personalmente, o sea, todos. Y en su emoción olvida su cántaro de agua y su sed física y corre de regreso a la aldea. ¿Y qué hace? Empieza a contar sobre su encuentro, empieza a dar el testimonio de haber encontrado a un hombre que le dijo todo lo que había hecho anteriormente y de lo cual se avergonzaba. Nosotros tenemos que acudir a ese mismo hombre. No para que Él no lo diga porque Él lo sabe todo y nosotros sabemos que Él lo sabe todo, sino para postrarnos ante Él, para adorarlo en espíritu y en verdad. Probablemente ese hombre para ella, y quizá para nosotros, fue el primero en conocerla también sin rechazarla, sin rechazarnos. Jesús conoce nuestra sed más íntima y nos acepta como somos. No con el televisor más grande, ni con un Ferrari en la puerta, ni mucho menos. Como somos, desnudos ante Él siempre estamos. Con nuestras propias debilidades y limitaciones. ¿Saben qué? No nos rechaza, amén. No nos rechaza, solo nos acepta como somos. Y eso es lo que experimentamos hoy. Voy a terminar brevemente con las palabras de San Juan Pablo II en su homilía de marzo de 1981 sobre este evangelio, un trozo que lo resume todo. Dice, precisamente cuando la samaritana se dirige a Jesús con las palabras, dame esa agua, entonces Él no tarda en indicar el camino que la lleva a Él. Es el camino de la verdad interior. El camino de la conversión y de las obras buenas. Anda, llama a tu marido, dice el Señor a la mujer. Se trata de una invitación a examinar la propia conciencia, a escrutar en lo íntimo del corazón, a despertar en él las esperanzas más profundas, esas que se finge esconder bajo la réplica evasiva, como la mujer. Hace descubrir a esta mujer la necesidad de ser salvada y de preguntarse por el camino que puede conducirla a la salvación, haciendo con ella un verdadero y propio examen de conciencia y ayudándola a llamar por su nombre a los pecados de su vida. Por eso el Señor le apremia. Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido.
De ese modo, la mujer no solo reconoce su situación de pecado, sino que es ayudada a llamar por su nombre los pecados de su vida. Que el corazón de Jesús viva en el corazón de todos. Amén.